Hola a todos, bienvenidas al canal nuevamente. Yo soy Edja Ramos. Estoy emocionada de que este sea el primer video oficial de los viernes y vamos a hablar sobre la introducción al Antiguo Testamento. Para las que no saben, yo estudié estudios bíblicos y teológicos en la Universidad de Liberty University. Tengo tal cual una licenciatura en estos estudios y usé varios de esos recursos y notas, saqué mis cuadernos y libros de la escuela y todo para recopilar la información que te quiero compartir el día de hoy. La verdad es que algo que nos pasa cuando se trata de la Biblia es que a veces no la entendemos y de un falso entendimiento, de un mal entendimiento, a veces sacamos pasajes de contexto, ignoramos ciertos libros, les damos una interpretación a la luz de lo que entendemos, a la luz de lo que se nos habla, pero no realmente a la luz de lo que es la palabra de Dios. De esto realmente llegan muchas controversias, como lo de los tatuajes, el no entender las leyes, que se anuló, que no, que continúa, que pasa, que sí, no solamente los tatuajes, pero hay muchos temas que a veces no logramos comprender, inclusive entender la profundidad del sacrificio de Jesús. Si ignoramos el Antiguo Testamento, no lo logramos entender a su totalidad. Entonces a mí me gustaría poder tomar este tiempo de este video, espero que no sea muy largo, no voy a irme a todos los detalles, obviamente, ¿verdad? Eso requeriría demasiado tiempo, pero sí quiero darte suficiente información que te va a poder ayudar a ti, sea que continúes viendo todos los videos de los viernes y vayas libro por libro junto conmigo, o simplemente ves este video, te va a ayudar y va a ser suficiente para que tú también puedas leer el Antiguo Testamento y veas la relevancia que tiene con el Nuevo. Hay personas que cometen el error de decir, el Antiguo no importa, lo dejan a un lado, lo dejan atrás y no ven que eso es demasiado importante para poder también entender el Nuevo Testamento. Así que sin más, vamos a comenzar. Punto número uno, que se me hace algo un poco obvio, pero puede que no sea obvio para todas las personas, es que todo el Antiguo Testamento es antes de que Jesús viniera a esta tierra. Cuando empieza el Nuevo Testamento, que es en Mateo, es el nacimiento de Jesús, ¿cierto? Entonces todo el Antiguo Testamento no vemos a Jesús encarnado en un ser humano en esta tierra viviendo de la manera que vivió Jesús, pero sí lo encontramos en el Antiguo Testamento, pero ahorita vamos a entrar a eso. Como se los he dicho, la Biblia está dividida en dos, pero aquí está dividida. Este es el Antiguo Testamento, este es el Nuevo Testamento. La Biblia entera tiene 66 libros, pero de esos 66, 39 son del Antiguo Testamento. Es la mayoría el Antiguo Testamento. Y en el Antiguo Testamento, primero es que sí es cierto, les quiero contar, esto es importante, los idiomas originales son el hebreo y el arameo. Principalmente es el hebreo y el arameo, creo que solamente son algunas partes de Daniel y es otro de los profetas que en este momento no recuerdo, pero hay nada más un poco de arameo, pero encontramos el arameo. Esto es importantísimo de entender también, porque muchas veces, y yo recuerdo que de niña pues nunca pensé en esto, pero obviamente la Biblia no está escrita en español y tampoco la Biblia fue escrita en inglés, son traducciones, y es importante que cuando queremos ya profundizar en las escrituras y aprender, es crucial irnos al idioma original de las palabras para poder entender, porque no sé si tú hables más de un idioma, pero soy bilingüe y hay momentos que me doy cuenta a veces de la importancia de ciertas palabras, o a veces cuando estoy escuchando una traducción en vivo logro notar que algo se salió totalmente de contexto, o perdieron lo impactante de lo que dijo esta persona porque lo tradujeron mal. O sea, es como que en general estuvo bien, pero no tuvo el mismo peso, y lo mismo sucede en la Biblia. Tenemos que irnos a los idiomas originales para poder entender en su totalidad ciertos contextos. No digo que para que leas la Biblia te pongas una Biblia hebrea a un lado y el diccionario, no, pero para poder entender ciertos términos, cuando hay dudas de por qué dice esto, parece que se contradice, muchas veces tiene que ver con la traducción. Ahora, dentro de la Biblia, toda la Biblia, en el Nuevo Testamento solamente hay dos categorías, pero en el Antiguo Testamento tenemos distintas categorías. Como les digo, la Biblia es un libro, pero hay 66 libros, y esos 66 libros tienen diferentes tipos de categorías. Hay libros de leyes, hay libros históricos, de poesía, de profecía, y ya, te voy a compartir cuáles están en cada categoría, porque también entender esto nos ayuda a entender la diferencia de cada libro, porque son bastantes diferentes de algún modo. En los libros de la ley son los primeros 5 libros, lo que es el Pentateuco. Es Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, y tal cual como le dice su nombre, son los libros donde vemos mucho de las leyes que Dios le da a su pueblo, lo que debe hacer, lo que no debe hacer, como que marca mucho eso. Por eso de repente encontramos algunos capítulos que estamos así de que no entiendo qué están diciendo aquí, y van por la 500,000 mandamiento de las cosas que no deben de hacer, porque son libros de la ley. Luego
Luego encontramos los libros históricos, que estos son Josué, Jueces, Ruth, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. Y tal como le hizo su nombre, aunque encontramos historia en los libros antes mencionados, estos son libros que nos narran la historia de Israel. De hecho, viéndolo en los reyes, nos narran los reyes que estuvieron en Israel. Son libros que están altamente cargados de historia, que volvemos a lo mismo. A veces vemos la Biblia como, la Biblia. No, es un libro histórico, nos está narrando tal cual hechos históricos que sucedieron en esta tierra. Los pueblos, las personas, las guerras, todo que nos dice aquí realmente sucedió y hay evidencia con respecto a eso, que también por eso cuando hay gente que dice, la Biblia no es real, ¿la has leído? ¿La has estudiado? ¿Has visto toda la evidencia que existe? Usualmente la respuesta es no, pero lo cierto es que hay tanta evidencia histórica que respalda lo que la Biblia está narrando. Después encontramos la categoría de poesía, que encontramos Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, que cuando lees esos tienen un estilo muy diferente a lo demás, ¿verdad? Que a veces ni entendemos muy bien, tenemos que leerlo unas 4 veces que están diciendo, porque como especialmente Cantares, ¿no? Que dice que tus dientes como unas cabras y tus, poesía. Después encontramos las profecías. En los profetas encontramos lo que se le llaman profetas mayores y profetas menores, y literalmente lo puedes ver también en el tamaño de lo que son los libros. En los profetas mayores está Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel, y en profetas menores Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Esto es lo que constituye el Antiguo Testamento. Estas son las categorías, estos son los libros. Pero algo que a mí me encanta, tenemos que hacer este énfasis, es que a pesar de que hay diferentes autores, que hay diferentes estilos, fueron escritos en diferentes tiempos, todo sigue teniendo sentido. Algo que a la gente le gusta, como les digo, decir, aún sin estudiar la Biblia, es decir, que la Biblia está llena de contradicciones, que no tiene sentido, que no tiene nada que ver una cosa con la otra y no pudieran estar más lejos de la verdad. Eso simplemente refleja, esos comentarios reflejan una falta de estudio en lo que es la palabra de Dios, porque cualquier persona pudiera desacreditar la Biblia. Pero mi pregunta es, ¿has tomado el tiempo de estudiarla? Hay personas que han dedicado toda su vida, y esto va desde gente que está buscando en lo histórico y ahí están excavando la tierra y buscando mil cosas, hasta personas que se han puesto a estudiar los manuscritos, y personas que han dedicado toda su vida a estudiar la palabra de Dios, y no existen contradicciones. Encontramos esta línea y esta es impresionante la manera que se conecta la Biblia, nuevamente considerando los espacios de tiempo de autores, personas que ni se conocieron ni se atravesaron en sus tiempos, y es increíble la manera que ha sobrevivido la Biblia, no solamente la que tenemos el día de hoy, pero todos los manuscritos que se pueden encontrar. Bueno, es que luego estaría para hacer un video hablando de las evidencias de la Biblia. Pero dentro de todo este Antiguo Testamento hay temas principales que podemos continuar aprendiendo a lo largo, que nuevamente a veces separamos o aislamos libros o capítulos o versículos, pero es importante verlos, leerlos, entenderlos, estudiarlos a la luz de toda la Biblia, porque eso nos da un entendimiento más claro. Punto número 1 de un componente del Antiguo Testamento que lo vemos a lo largo de la Biblia es el monoteísmo, que es que solamente existe un Dios. Nos habla de otros dioses que tenían otros pueblos, nos habla de la idolatría que aún el pueblo de Israel llegó a tener, pero afirma que solamente existe un Dios. Ahora, en el Antiguo Testamento no, de hecho ni en el Nuevo Testamento se usa tal cual la palabra Trinidad, pero por eso es importante que hay gente que piensa que Jesús empezó a existir en el momento que María concibió mediante el Espíritu Santo. No, desde un comienzo ya estaban Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, y lo vemos a lo largo del Antiguo Testamento. Hay momentos donde en el Antiguo Testamento nos dice que el ángel del Señor, ese es Jesús, que estaba encarnado no de manera permanente y no a su totalidad como Jesús, pero de alguna manera en esta tierra vemos al Espíritu Santo, vemos todo esto, al igual que especialmente en Génesis vemos esto en la creación, cuando dice hagamos al hombre y a la mujer a nuestra imagen, a nuestra semejanza, donde sigue siendo el monoteísmo, pero entra el tema de la Trinidad, que ya la palabra en sí o lo que usamos como Trinidad sí no está en la Biblia, pero está reflejando este concepto bíblico que encontramos totalmente en la Biblia. Después está pues la creación y la caída, que es importante comprender, de verdad que vuelvo a lo mismo, a veces vemos la Biblia como un libro extraño, como un libro ajeno, como un libro irrelevante, o especialmente el Antiguo Testamento no lo entendemos, pero desde la creación
creación del mundo, que Dios decide revelarnos la manera que creó el mundo, también aprendemos sobre la caída del hombre. Aprendemos de lo que Dios había diseñado, lo que el pecado afectó esto, el cómo hubo esta separación entre el hombre y Dios. En Génesis encontramos la primer promesa mesiánica y nos damos cuenta que a lo largo de todo el Antiguo Testamento se sigue tratando de Cristo y apuntando a Cristo. Literalmente, bueno, déjame leerles otro y ahorita se los voy a conectar con esto. Es que me emociona y luego me empiezo a revolver, por eso lo apunté, porque luego me pongo a hablar de 30 cosas y lo demás. Que esto va muy de la mano con la elección y pacto. Dios escogió a un pueblo en específico, en este caso al pueblo de Israel, y entró en un pacto con ellos. Y vemos cómo desde esa primer promesa mesiánica todo está apuntando a esa línea para traer esa genealogía. Por eso a veces dices, ¿por qué? ¿Qué importan estas genealogías? Mateo, Nuevo Testamento, empieza con una genealogía porque Dios escogió a un pueblo en específico para traer su redención. Yo sé que aquí entran muchas preguntas de que si Dios lo sabe todo, ¿por qué creó el árbol del bien, del conocimiento del bien y del mal? ¿Por qué puso la serpiente? ¿Por qué lo permitió? Y son preguntas que honestamente no tenemos respuesta para ellas, pero sí sabemos, porque lo dice en el Nuevo Testamento, que desde antes de la fundación del mundo Dios ya tenía su plan de redención. Así que Él ya sabía que eso iba a suceder y Él ya tenía su plan de redención. No fue como que en ese momento, ya sé qué voy a hacer. No, era parte de su plan. ¿Pero por qué? Pues no sé. De verdad no te tengo esa respuesta, pero es impresionante ver cómo todo el Antiguo Testamento está narrando esta historia que nos lleva hasta ese punto que Jesús llega a esta tierra cumpliendo las profecías que aprendemos en el Antiguo Testamento. Te quiero leer lo que decía, usé la Biblia de estudio en inglés ESV, the English Standard Version, que es la versión de inglés estándar, y tiene una Biblia de estudio, y decía: este pacto era para la salvación de esas personas y mediante ellos traer la luz al resto del mundo. Es decir, ¿va a traer a quién? A Jesús. Los pactos de Dios usualmente consisten de una persona que representan a todos los demás, como Adán, Noé, Abraham, David, y lo vamos viendo a lo largo, que volvemos a lo mismo. Hubo un pacto que se hizo y vemos que, de hecho ahorita estoy leyendo Génesis nuevamente, y justamente me quedé hoy en la mañana en ese capítulo en el cual Dios ve la maldad del mundo y dice: voy a destruir a esta tierra, pero Noé lo escoge para continuar la raza humana y le está dando la instrucción de construir esa arca. Vemos que siempre hay una persona escogida y eso va siguiendo, o sea, es una línea continua donde vemos este pacto, que hay personas que dicen, bueno, pero en el Antiguo Testamento ¿cómo la gente se salvaba? De la misma manera, poniendo su confianza en las promesas de Dios, creyendo en su palabra, como lo dijo en Abraham, que Abraham creyó a Dios y le fue contado como justicia. Ellos no vieron al Mesías, ellos estaban creyendo hacia esa promesa del Mesías. Nosotros no vimos al Mesías, pero estamos creyendo que ya se cumplió esa promesa. Así que la salvación desde el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento es exactamente la misma: tenerle fe a Dios, creer en lo que Él ha hablado, creer en sus promesas. Que con esto, lo siguiente que encontramos en el Antiguo Testamento, que es como ser miembros de este pacto, y te quiero leer tal cual lo que decía la Biblia. En su pacto, Dios ofrece gracia a su gente, el perdón de pecados, el moldear sus vidas en esta tierra para reflejar su gloria, y un rol en traer la luz a los gentiles, que eso lo hablamos no sé en qué video, pero que muchos judíos, de hecho hasta el día de hoy, creen que la salvación es únicamente para la descendencia de los judíos, más no para el resto del mundo, pero eso contradice las palabras de Jesús mismo. Cada miembro del pueblo de Dios es responsable de llegar a esa gracia mediante el corazón, es decir, no es algo que sucede por arte de magia, se necesita creer en las promesas de Dios, y en eso nos lleva a una obediencia a sus mandatos y mantenernos con esa fe y obediencia. O sea, realmente es algo que va conectada una cosa con la otra, y lo vemos desde el Antiguo Testamento, y es maravilloso poder entender, porque a veces mucha gente el día de hoy dice: es que Dios es amor y Dios vino a salvar a todos, y como que hay estos conceptos que te das cuenta que les falta el entendimiento del Antiguo Testamento, porque todo el Antiguo Testamento está lleno de elección. Siempre había una elección de un pueblo, elección de ciertas personas. Vemos la gracia de Dios, vemos la ira de Dios, vemos la santidad de Dios, vemos la misericordia de Dios. Aprendemos tanto del carácter de quién es Dios en el Antiguo Testamento. Vemos cómo todo va apuntando a Cristo. Vemos todas estas profecías que eventualmente se cumplieron en la vida de Cristo, y volvemos a lo mismo. Profecías que se escribieron cientos de años antes de que Jesús viniera a esta tierra, que por eso es donde les digo las evidencias, que ahí están las evidencias de que la Biblia es real. Lo vemos tanto en profecías, lo vemos
en historia, esos sucesos realmente pasaron en esta tierra y lo aprendemos en la palabra de Dios. Y es tan importante que después ya vamos a llegar a lo que es el Nuevo Testamento, ya en algunos meses vamos a llegar a ese punto, pero entender que no hay una separación del Antiguo y del Nuevo Testamento. Es necesario entender el Antiguo Testamento porque socialmente, culturalmente, políticamente no podemos entender el Nuevo Testamento porque todo eso viene del Antiguo Testamento. Lo que Jesús cumplió cuando hablaba de la ley, está hablando de la ley que se encuentra en el Antiguo Testamento. De hecho, les quiero leer. Esto es particularmente cierto en cuanto al sentido espiritual del nuevo pacto, porque en el Nuevo Testamento nos habla del nuevo pacto. Y aquí es donde entramos a veces en ese conflicto donde personas dicen, no, es que bajo la ley, no, que estamos bajo la gracia, y piensan que son cosas separadas, y de algún modo sí y no, porque dice, bueno, mira, les voy a leer todo porque les empecé a leer a la mitad. Dice, el Nuevo Testamento no surge en un vacío. El nuevo pacto continúa al anterior. Estos dos testamentos o pactos no son historias divorciadas. Entre un testamento y el otro hay continuidad. No obstante, a la vez hay un elemento de descontinuidad. El Antiguo Testamento permaneció vigente desde Moisés hasta la muerte de Cristo, porque Cristo cumplió la ley completa, cosa que no éramos capaces. Lo podemos ver en todo el Antiguo Testamento. Ahora sí dice lo que les estaba leyendo, de que esto es particularmente cierto en cuanto al sentido espiritual del nuevo pacto. Pues Jesús no vino a iniciar una nueva religión, no es como que ahora es diferente a lo del Antiguo Testamento, más bien vino a completar aquello que inició en los cielos, en la eternidad pasada y en la tierra a partir de Génesis 3:15. Como les digo, hay esta relación, hay esta continuidad del Antiguo y del Nuevo Testamento, y realmente no podemos entender la ley, la gracia, la salvación, todo en un contexto bíblico si no estamos conectándolo con el Antiguo Testamento. Es hasta el momento que empezamos también a estudiar el Antiguo Testamento que toma mucho sentido lo que está pasando en el Nuevo Testamento, y por eso la importancia de no separar y no divorciar estas dos partes de la Biblia, sino verlas como un conjunto. Como dicen, el Antiguo Testamento está revelado en el Nuevo Testamento y el Nuevo Testamento está escondido en el Antiguo Testamento. A final de cuentas, todo es la palabra de Dios y es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir en justicia, para instruir, y bueno, lo que dice la palabra de Dios. Pero hasta aquí nos quedamos con esta introducción, que creo que no quedó tan larga, un poquito sí, pero es súper necesaria para poder entender todo esto, tenerlo presente conforme vamos entrando a cada libro de la Biblia.